imposible. Diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. Amén. Y voy a narrarle brevemente la historia de Sansón, un hombre que dice la palabra de Dios que tenía el pelo largo, se lo dejaron crecer, y dice la palabra que no podía beber lo que ni siquiera vino, no podía beber nada que tuviera, dice que fuera fuerte, ni tampoco cosa muerta, ni tampoco cortarse el cabello. Eso era una cultura donde vivía el cual Sansón. Pero su madre era estéril y su padre se llamaba Moab. Y dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 13 versículos 2 hacia adelante, había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Moab, y su mujer era estéril, dice la palabra, diga conmigo, estéril, y nunca había concebido hijo. Y dice la palabra que el padre llamado Moab hizo lo siguiente, pero vino palabra del Señor y le dijo de esta manera: el ángel de Jehová se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirá y dará a luz un hijo, y ahora pues no beberá vino, ni sidra, ni cosa inmunda, porque he aquí que concebirá y dará un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Amén. Gloria a su nombre. Le damos gracias a Dios por esta palabra y sabemos de que el Dios Todopoderoso va a traer esta palabra de vida para hablarnos hoy día a nosotros. Yo quiero que en este momento, escuche bien, usted prepare sus oídos, porque esta palabra va a hablar a tu vida. Una de las cosas más impactantes que a mí me impacta es que esta mujer, la madre de Sansón, no podía tener hijo. Pero la Biblia dice de esta manera, en este verso dice la palabra de Dios, que el ángel se le apareció a esta mujer y le dijo de esta manera: por cuanto eres estéril, dará un hijo. Pero aquí narra el verso Jueces capítulo 13 verso 3 al 15, dice: desde el vientre Sansón fue apartado para un propósito, para liberar ¿a quién? A la opresión de los filisteos, dice la palabra. Y su llamado no fue no fue una idea de su padre, ni frutos de qué, quizá te piensa que fue fruto de las madres, ni un esfuerzo. Fue un decreto del cielo para hacer y darle libertad del oprimido que estaba ese pueblo. Ahora bien, sucede de que Dios lo escoge, dice la palabra, pero el ángel se le aparece a la mujer y le habla directamente, porque algo que te voy a decir: cuando una mujer es estéril o un hombre cree que no va a dar fruto, lo cree porque esa determinación está en él. Pero Dios aún no ha terminado. Dios siempre tiene un nuevo comienzo por la cual va a marcar nuestra vida. Tu destino puede ser uno, el de Dios puede ser otro. Tu destino es, yo he conocido personas que dicen: no, yo tengo ya 45 años, pastor, y no he podido tener hijo. Imagínate, no he podido tener hijo, y el Señor te dice: ese es tu destino, pero el de Dios es otro. Tú no sabes si Dios, no importa. Imagínate Sara dudando, cuestionando, cuando se le aparecieron los ángeles, el cual durmieron en la casa de Abraham, comieron cordero en la casa de Abraham, y también pan, dice la palabra de Dios. ¿Con qué? Dice con mantequilla, aleluya. Lo dice en otra ocasión, pero para nosotros mantequilla. Y sucede de que Sara escuchó que los ángeles dijeron: vas a concebir un hijo. Tu esposa Sara, de 90 años, comenzó a cuestionar, a dudar, si llamó aparte a Abraham: ¿cómo es esto? Que estos hombres dicen que voy a tener un hijo si ya somos viejos. Abraham no dudó, no cuestionó. Imagínate esta mujer, la madre de Sansón. No menciona la Biblia el nombre, ni teólogo ni nadie puede decir cuál fue el nombre de la madre de Sansón, no le especifica, pero sí Moab, dice la palabra, que fue el padre de Sansón. Y la Biblia especifica claramente de que Dios le vino a hablar a la mujer a través del ángel y le dijo algo claro, de que este niño tenía una comisión en la tierra por la cual Dios lo iba a usar poderosamente. Y usted se preguntaría: pastor, hábleme de Sansón, dígame qué pasó, por qué perdió la fuerza. No fue por el cabello. Estudiando la Biblia con profundidad y preguntándole al Espíritu Santo, hoy le decía: Señor, ¿fue por los cabellos que Sansón perdió la fuerza? El Señor me dijo: no,
porque desobedeció al Señor. Cuando yo pierdo la fuerza, cuando el Señor deja de usarme, cuando el Señor yo pierdo la gracia, cuando yo desobedezco al Señor. Y si te das cuenta que el predicador que predicó este sábado habló de la obediencia. ¿Y por qué conectamos lo que es la desobediencia ahora obediencia? Porque la obediencia está alineada a Dios hacer grandes cosas a través de ti. Cuando tú desobedeces al Señor, es lo único que te aparta de su poder, de su presencia y de lo que Él va a manifestar a través de ti. ¿Estamos aquí? Una de las cosas más impactantes, familia, es que él no perdió la fuerza cuando se acostó con Dalila, que le contó el secreto, porque todo hombre tiene la misma debilidad y es la mujer. Y lo lindo es que la mujer le pertenecía, dice la palabra de Dios, ¿a quiénes? ¿De qué pueblo era? De los filisteos. Esta mujer no era de la cultura de Sansón, sino que era filitea. Pero Sansón, al ver que tenía tanta fuerza, ningún ejército podía enfrentarlo, porque con la quijada de un burro se llevaba cientos de hombres. No había hombre que podía contra este hombre. Sansón era temido en ese entonces, pareciéndose a Goliat, pero no era que era grande de estatura, sino que era un hombre con una fuerza sobrenatural. Era tan fuerte, escuche bien, era tan fuerte que por más grande que tú hubiese visto, por ejemplo, esas columnas que cubren la puerta o que fortalecen ese techo, Sansón con sus brazos podía derribarla. Podía derribar esa columna que usted ve ahí en pantalla, porque era una fuerza sobrenatural que le venía del cielo. Escucha bien, no era que él la tenía, era que le venía en el momento que Dios quería. Él no podía usar esa fuerza para todo lo que él quisiera. No era que él venía y le decía, pásame esa barrica de agua, ven, cárgala. No, era para momento necesario, amén. Porque Dios venía y lo usaba en el momento necesario con esa fuerza. Incluso Sansón se vio que fue debilitado cuando le cortaron el pelo. ¿Por qué? Porque contó un secreto que era para la mujer, para la madre de él, para él, y nadie podía saberlo. Era como que, ejemplo, Adán, dice la palabra que Dios le habló y le habló a ellos, pero él le contó esto a la mujer. La serpiente ya lo sabía, le sedució, cometieron el error y desobedecieron. Aquí viene un punto. Sucede que hay secretos que no se le cuentan a todo el mundo, porque te pueden delatar y se puede convertir esto en una guerra. Entonces, ¿qué pasa? A esta mujer le pagaron, la sobornaron, dice la palabra. ¿Cómo se llamaba? Dalila. Dice la palabra que los filisteos la sobornaron porque Sansón encontró una atracción en ella. Le gustó y dice que se enamoró de ella, pero se enamoró de una manera aficiadamente, donde estaba fascinado por esta mujer. Pero aquí ocurre algo, familia, de que como él se enamoró, dice la palabra de Dios, que allí esta mujer, como le pagaron, porque primero se enamora, la intención de la mujer no era sacarle la información de dónde viene tu fuerza, ese era el secreto, porque a Sansón le temían los hombres, los ejércitos le temían a Sansón. Cuando Sansón llegaba, era respetado por los filisteos, por Israel, era donde él pisaba, escucha bien, había que darle lo que él quería, porque incluso era peligroso, no tenía misericordia, y dos, era un hombre temible. Entonces, como esta mujer, él se acostaba con ella después de venir de la guerra o de cualquier cosa, e incluso se gustaron ambos. Ella estaba enamorada, pero pasó algo. Al ver que esta mujer estaba teniendo una intimidad con Sansón, dice la palabra que la sobornaron. La sobornaron y le dijeron, mira, por tanto, queremos que tú le digas, le pregunte a Sansón de dónde viene su fuerza. Dile de dónde viene su fuerza. Y la mujer sabiamente pues acertó la oferta. Y al acertar la oferta empezó a tratar de seducir a Sansón. Y como comenzó a tratar de seducirlo, Sansón cayó en la trampa. Y en un momento de embriaguez, en un momento de seducción, en un momento de romance, él le dijo, mira, te voy a decir la verdad, nadie lo sabe, pero mi fuerza viene del cabello. Ella no lo entendió. Pero luego le descubrió, cuando él le explicó todas las historias, de que su fuerza venía de Dios a través del pelo. Pero él pensó también, Sansón, que era del pelo, porque no eso fue del pelo, porque si bebía vino también desobedecía, amén. Y pensamos, porque le cortó el pelo. No fue porque le cortó el pelo.
Era porque incluso él desobedeció. ¿Desobedeció a qué? A cortarse el pelo. Mucha gente en mi país hacían votos diciendo de esta manera: tengo una promesa, me estoy dejando crecer el pelo y esta promesa es hasta que cumpla lograr hacer mi casa. Vea qué promesa. Entonces llevan una atadura a causa de un pelo. Otro agarran y se ponen la camisa al revés, la media al revés. No sé, hay muchas cosas extrañas, con promesas extrañas que el ser humano hace cuando cree que eso va a funcionar, y eso no es lo que Dios quiere. Pero aquí dice la palabra de Dios de que Sansón le cuenta el secreto a Dalila, y Dalila conspira contra Sansón y dice que preparó una emboscada en el momento de la madrugada. Parece que lo embriagó bien, o no que lo embraguió, sino que aprovechó que estaba durmiendo y vinieron los enemigos. Incluso ella misma le cortó el pelo, le entregó el pelo a los enemigos para que esos enemigos vinieran a atacar a Sansón. Cuando vinieron a atacar a Sansón, Sansón pensó que tenía fuerza, y tenía la fuerza de un hombre normal porque desobedeció y le cortaron el pelo. La promesa fue mantener el pelo siempre hay una. Amén. La promesa fue también no beber vinos, no beber ninguna carne inmunda, muertas. Ese hombre estaba guardado, imagino que vivía de dieta en dieta. El caso es de que vivía una vida apartada para Dios, obedeciendo el mandato de las madres, que el ángel le dijo lo que tenía que hacer para Dios poderlo usar. Y conozco un pastor que también Dios lo usó a sí mismo. Si deja 11 cosas, verás cosas maravillosas. Esas 11 cosas causaban un pecado en su vida. Y el pastor, por más que, el evangelista, por más que quería santificarse, no podía, porque le faltaban complementar algunas cosas para estar en obediencia. Ahora bien, aquí me dice la historia, dice la palabra de Dios, que Sansón pierde la fuerza. Instantáneamente los filisteos le atacan en ese momento y lo llevaron preso. Le dieron golpe. No podía defenderse Sansón, ya no había fuerza. Mire lo lindo que es esto a causa de lo que es esta historia. Pero aquí me dice la palabra que esa desobediencia trajo ¿qué? Que le sacaran los ojos a Sansón. Le sacan los ojos, se burlan de él, lo maltratan y les raspan la cabeza. Allí está Sansón con la cabeza sin un pelo. Como descubrieron que ahí que estaba la fuerza, Sansón ahora está debilitado. Ahora comienzan a hacer fiesta a causa de la derrota, a causa de que han vencido los filisteos. Pero Dios nunca ha terminado contigo. Amén. Dios todavía no ha determinado contigo lo que va a hacer contigo, porque Dios siempre tiene el momento final para Él glorificar. Así que toda gloria sea de Él. Lo lindo es que Dios tiene todo preparado. Y usted diría: pastor, ¿quiere decir que hay desobediencia? Que con esa desobediencia Dios se va a glorificar. Es que algo que te voy a decir, algo que te voy a decir. ¿Desobedecieron a Adán y Eva, sí o no? ¿Se ha glorificado hoy día, sí o no? ¿O llevamos esa culpabilidad de la desobediencia y por eso ya no vamos a buscar a Dios? Todo lo contrario, Dios nunca ha perdido una batalla. Y el enemigo puede empezar con un error y Dios termina con una victoria. Porque gracias a eso vamos a ir al cielo, ¿sí o no? Una desobediencia para Dios se convierte en una gloria. Y lo más importante de todo esto, que a veces no entendemos la palabra de Dios porque pensamos: estos hombres desobedecieron, pero gracias a su desobediencia Dios se glorificó. Pero no es que ahorita te vas a poner a desobedecer a Dios para Dios glorificarse. No compare eso con la Biblia, porque aquí la cosa cambia. Ya fueron cosas del pasado para no hacerlo, para vivir de victoria en victoria, no de desobediencia en desobediencia. Porque Sansón registra de que fue una desobediencia, una, no fueron 2 ni 3. No es que hoy tú desobedeces y mañana crees que Dios se va a glorificar, te equivocaste. La Biblia no funciona así. En ello funcionó para Dios glorificarse. Te explicaré por qué. Hoy día tú no tienes enemigos. En aquel tiempo se peleaban de pueblo en pueblo, tierra por tierra, Israel con los filisteos. El caso es, familia, de que Sansón cae preso y lo llevan al palacio a burlarse de él. Comienzan a embriagarse los reyes, todo en un lugar bien grande donde las columnas, habían 2 columnas especiales que sustentaban todo el templo donde ellos estaban. Y allí dice la palabra de Dios algo muy importante, de que Sansón ya después de cierto tiempo, años, le crece el pelo una vez más, pero está encadenado con fuertes cadenas. Y allí sin ojos, sin ver, pues no importa que le crecía el pelo, decían, porque ya no ve, no puede defenderse a sí mismo. Si viene a querer con su fuerza dar por aquí, ya le han dado por atrás, yo no sé cuánto batazo. El caso es de que está ciego, le sacaron los ojos, está sin ojos, no ve.
Y allí comienzan a hacer banquetes, fiestas, todos los reyes estaban ahí, todos los filisteos de grandes jerarquías. Entonces Dios dice, ahora me toca glorificarme a mí. Y Sansón tiene una oración muy hermosa y dice, Señor, permíteme, Señor, aunque sea la última vez, morir con todos estos filisteos, porque se han burlado de ti, Señor, y regrésame la fuerza una vez más. Incluso teniendo el pelo, Sansón sabía que no tenía fuerza. Alaba a Dios. Para que usted vea que no es el pelo, que el pelo no determinó la fuerza de Sansón. A la última oración que hace Sansón, le está pidiendo a Dios la fuerza, porque él sabía ni que porque el pelo creció, él no tenía fuerza. La fuerza venía de Dios en el momento necesario para Dios poderse glorificar. Y la Biblia dice de esta manera que Sansón oró alrededor de las 2 columnas y le dijo, Señor, permíteme una vez más que regrese la fuerza para tú poderte glorificar y que todo aquí pueda morir. Y dice la palabra de Dios que Sansón se agarró de la columna específicamente que sustentaban todo el templo que estaba ahí. Escuche bien, que si esas 2 columnas se hubiesen roto, todos mueren. Y dice la palabra que como esa columna eran aquella columna que sustentaban todo el templo, Sansón pidió el último deseo antes que lo mataran, ellos, por la mano de ellos. Y le dijeron a Sansón, como que pide el último deseo, le dijo, por favor, agrégueme donde están las 2 columnas. Y ellos, como eran medio estúpidos, pues lo agregaron donde estaban las 2 columnas, porque no veía, no podía defenderse a sí mismo. Y ellos pensaron que Sansón no podía derribar esa columna. Pero esa no era la idea. La idea era un deseo. Porque recuerde que de la antigüedad se vivían de deseos. Pide el último deseo. Así incluso la mujer que le mochó la cabeza a Juan el Bautista, también todos los reyes, desde Esther, desde el rey Asuero, todos esos reyes le pedían, era todo por deseo. Pide el último deseo. ¿Qué tú quieres antes de morir? Incluso hoy día, aquí en cadena perpetua, donde le dan cadena perpetua a la gente, le dicen al que va a morir, pide el último deseo. Y puede ser, llévenme a mi casa, quiero despedirme de mis hijos, un último deseo. Cualquier deseo te lo conceden antes de morir aquí, por si no lo sabía. Eso no solo viene aquí, viene de las antigüedades. Pero sucede de que a Sansón le dicen qué deseo quiere y él le dice qué deseo quiere. Entonces Sansón allí sustentando la pared y agarrando las paredes de lado a lado le pide al Señor, Padre, lo único que te pido a ti ahora es que me regrese la fuerza. Y cuando le regresó la fuerza que él sintió, yo no sé cómo lo sintió, yo sé que sintió la fuerza que vino, agarró esas 2 columnas mientras están allí brincando, dando fiestas y todo eso, y reventó la columna y todo el techo del palacio donde estaban le cayó encima a todos los filisteos, reyes, todos murieron ahí. No como en la discoteca de allá, murieron todos, no quedó uno, dice la palabra. Quedaron bajo escombro porque ese fue el deseo de Dios en el corazón de este hombre llamado Sansón. O sea, Dios todavía no ha terminado contigo. Amén. Dios siempre tiene algo poderoso con cada uno de ustedes. Amén. El enemigo puede hacer lo que quiera contigo. El enemigo quería detenernos en Nicaragua. El enemigo quería hacer muchas cosas, pero ¿sabe qué? Dios no determinó que se iba a quedar ahí. Por eso el evangelio es para valientes. Por eso deja que Dios determine lo que va a hacer contigo. Deja que el Dios Todopoderoso deje glorificarse a través de ti. Tú tienes que pedirle a Dios de acuerdo, alineado al Señor. Él hará contigo cosa poderosa. Pero algo que te voy a decir, el tema no es lo que hizo Sansón. El tema es obedecer a Dios. Cuando tú y yo, si tú quieres que Dios determine lo que va a hacer contigo, obedécelo. Deja que el Señor se glorifique. Deja que el Señor haga lo que quiera hacer contigo. Deja que el Señor se manifieste a través de ti. Pero obedécelo. Cuando tú deshonras a Dios en cualquier área, inmediatamente se te va la fuerza y el deseo. Y le voy a explicar algo profundo, profético, que si quizá lo vas a sentir hoy. Y lo que vas a sentir es, ¿sabes que cuando tú desobedeces al Señor se te van las ganas de buscar a Dios? Se te van las ganas de orar, de leer la palabra, porque sientes que tu espíritu está en desobediencia. Y tú tienes, ¿sabes dónde tú renuevas tu fuerza? Es como Sansón, que tuvo que orar. ¿No te registra la Biblia de que Sansón dentro de la cárcel no podía romper las cadenas? No podía orar dentro de la cárcel y decirle, Señor, dame la fuerza, me voy a escapar de aquí. Pero estaba ciego, ¿para dónde iba?
¿por qué inmediatamente en una fiesta Dios tiene que darle el último deseo, la última palabra, para no Sansón glorificarse, sino Dios a través de Sansón? Es que la obediencia te conecta a Dios. Y cuando tú sientes, porque Sansón falló, y usted diría, pastor, él falló, él tuvo la culpa. No, ese sentir de revelarle el secreto a Dalila fue de parte de Dios. Pero ¿cómo es que, pastor, Dios te mete en los líos y después anda glorificándose? Es que Dios es así. Pero es cuando tú estás en Él, no cuando tú no estás en Él. Hay cosas que son de Dios y hay cosas que no son de Dios. Escuche esto. Yo he metido la pata en algunas razones, en algunas palabras. En mi país dice, metió la pata. Dijo algo el pastor que no debía. Pero algo hizo Dios con algo ahí, tú no te has dado cuenta. Porque yo no quiero decir algo que no quiera. Yo estoy hablando de un pronto fallo, pero la falla que hice, quizá tú dices, ¿dijiste esto mal? No, no dije eso mal. Yo sentí decirlo y lo dije. Y fui natural con lo que dije, pero después viene la respuesta respecto a eso. Estamos aquí. Sansón está bien con Dios, se le dice, no cuente ese secreto, no diga esto, no puedes tomar alcohol, no puedes tomar vino, mira, tienes que guardarte. Entonces comete un error, enamorarse de la mujer menos indicada, Dalila, Filisteas. ¿Cómo es, tú me vas a decir a mí, y perdóname la palabra, que tú siendo cristiano, siendo hijo de Dios, te vas a casar, perdóname la palabra, te vas a casar con una mujer que está en contra de la voluntad de Dios? Que no cree en la cosa de Dios, que es una mujer idólatra, que visita brujos, pero a ti te gustó la mujer, no importa dónde ella esté, qué haga, a ti te gustó. Y tú dirías, pastor, estoy cometiendo un error. Bueno, yo no sé, para los gustos los colores, dicen en mi país. Si a usted le gustó, entonces usted tiene que orar por esa mujer, pero esa mujer hace lo que yo diga. Bueno, si tú la dominas en esa área, tú cuadraste. Sansón tenía algo, la mujer se afició del hombre. El hombre se afició a la mujer, pero la mujer no quería hacerle esto a Sansón. Fue manipulada con juicio para que pueda revelar el secreto. Porque ya sabían que ella visitaba a Sansón, se reunía con Sansón. Y la única pista para llegar donde estaba Sansón y poderlo atrapar era a través de una mujer. Las mujeres, vuelvo y reitero, hay pastores que dicen, las mujeres son el bien y el mal también. Las mujeres te pueden salvar y también condenar. Son amadas y también tentaciones. Las mujeres tienen mucho significado desde la creación de la tierra, del mundo. Pero las mujeres también tienen un propósito poderoso de parte de Dios, porque Dios siempre la viene usando desde el origen. Sin ella no estuviéramos aquí. Si no estuviera esto lleno de hombres y un reguero de Mari con flores. El caso de familia, de que debemos de entender de que gracias a ellas, amén. Pero aquí hay algo muy poderoso que quiero decirte. Y lo que quiere decirte es que esta mujer fue utilizada por el Señor, porque no es una casualidad. ¿Cómo Sansón logra ser apresado? A un hombre le va a contar la debilidad, mi pelo. No, a una mujer, porque fue un macho de hombre y su debilidad eran mujeres, no importa si era filistea, si era bruja, si era no importa, era su debilidad. Entonces, aquí cae. Y Sansón no comete un error con contarle su secreto, porque tampoco no lo vea como un secreto. No era un secreto, era lo que debía él de complementar en su vida. No cortarte el pelo, no beber vino, no comer carne. Si le daban carne, se iba a la fuerza. Si le daban vino, se iba a la fuerza. Si le cortaban el pelo, se iba a la fuerza. Había un decreto de parte de Dios a través del ángel que se le aparecía a la mujer, su madre, que no debió de guardar a Sansón de esta manera. Entonces, Sansón lo único que le dice es el pelo. Ok, vino hubiese sido más difícil. Pero pelo durmiendo, ya, con eso basta. Y descubrieron de que no es el vino, porque le contó todos sus secretos. Nada más no fue el pelo. Y ella dijo, ok, si le doy el vino durmiendo, no cuadra. Tiene que embriagarse bien para desobedecer. Él no lo va a acertar. Pero si es el pelo durmiendo, eso lo hacemos con una tijera facilito. Entonces durmieron profundamente y le cortaron el pelo. Le llevan como testimonio, le corté el pelo, eso era su secreto. Vayan atrás, pero que ya no hay fuerza. Hay dos cosas: qué cuenta, qué hace y a quién se lo dice. Y hay otra cosa también que debe de guardar en tu corazón para que no falle. Él no se cortó el pelo,
le cortaron el pelo. Los filisteos, los enemigos. Entonces la mujer inocentemente se ve arrepentida, algo que no quería porque era su macho, y dice la palabra que cae preso. Ahí viene la historia que le acabo de contar. Eso fue lo que ocurrió. Le sacan los ojos, se burlan de él, le dan mucho golpe y lo trancan y lo meten preso. Ahora bien, ¿qué ocurre aquí, familia? Dios se glorificó más adelante. Algo que te voy a decir, aquí en este aspecto podemos agregar lo que es la desobediencia, pero también podemos agregar, porque no fue culpa de él, sino un propósito de Dios. No fue culpa de él, fue un propósito de Dios. Amén. Si usted dice entonces José desobedeció en contarle los sueños a sus hermanos y que lo tiraran en el pozo, tampoco fue una desobediencia, fue un propósito de Dios. Pero para nosotros, fue una desobediencia, pero en el sentido de no cometer el error y sí guardarnos para Dios. Hoy día tú no estás enfrentando filisteos. Hoy día tú no estás enfrentando enemigos. Hoy día tú lo que tienes que mantenerte en santidad con Dios y no apartarte para que no te vengan mal algunos. Por ejemplo, ¿cómo yo me guardo para Dios? Sansón se guardó obedeciendo lo que Dios le habló de parte del ángel de Jehová. Hacer esto, esto y esto y esto. Y será un joven desde el vientre, fue cogido con un propósito. Todo el que está aquí fue cogido con un propósito de parte de Dios. Pero ¿cuáles son las cosas que debo de hacer? Apartarte para el Señor, guardarte para Dios y te irá bien en todo tu camino, dice la palabra. ¿Tú quieres que te vaya bien? Porque el momento que le va mal, llega lo que le pasó a Sansón, desobedeciste. Llega lo que le pasó a José, desobedeciste. ¿Desobedeciste en qué área? En decir cosas que no puedes decir, en no guardarte como quizá debe de guardarte. La Biblia incluso habla de hombres de Dios que pasaron muchas necesidades como Jacob. Allí habla aquel proceso de Jacob muy fuerte y habla incluso de David de su menosprecio. Y habla de muchas historias de la Biblia, pero la desobediencia es el peor problema del ser humano. Pero hoy día no debemos desobedecer y traer a memoria la desobediencia de ellos para que Dios se glorifique. No es así. Debemos de guardarnos en Dios para que eso no suceda y Dios siga glorificándose en cada uno de nosotros. Y usted diría de esta manera, pastor, ¿quiere decir que si yo desobedezco estando con mi familia o haciendo algo desagradable me puede llegar algún mal? Mira, la Biblia dice que cada consecuencia. En una ocasión te contaré esta historia. Yo conocí un hombre muy cristiano, predicaba, pero tenía un problema. Que se daba su descarriada y se lo encontraban con sobredosis de droga. Boquinaria en su casa. El hijo le cuenta al pastor por qué andaba, que no hacía nada, que era un santo, que todo estaba bien. El hijo le decía, mire pastor, yo quiero que usted vaya y ore por mi padre, porque viene a la iglesia, glorifica a Dios, andó con la Biblia, pero antes de anoche se dio un pase de droga que lo sacaron malo de la casa y él dijo que no contaran eso. Entonces, pastor, yo no aguanto más esta situación. Cada vez que él trabaja, hace esto. Él no es alcohólico, él no es nada, lo deje droga. Tiene una pasión por la droga que no podemos más. Viene dando golpes, tumbando puertas y todo eso. Y yo le quiero ser sincero, dice el joven, el niño de él, el pastor dice hay que orar por él, oran por él. Muy bien, el hombre ya dejó la droga, dejó los vicios, el hombre andaba bien, se sentía en santidad supuestamente. Amén, porque dejó un vicio que le ataba. La desobediencia sobre esto. Pero pasó algo. El hombre da testimonio donde el Señor lo sacó después de unos años. Y el hombre está y yo tranquilo. Y todo tranquilo. Porque algo que te voy a decir. Nunca trate de ser tan fiel. Porque no va a suceder. Mantente mejor en obediencia. Nunca trate de estar glorificando en cada esquina a Dios de lo que Dios hizo por ti. Mejor mantente en obediencia y que tu testimonio hable solo por ti. Ese joven, último testimonio, yo comencé a grabarlo porque sentía que algo iba a pasar en su vida. Yo lo sentí un niño de nada. Lo grabé, lo transmití en vivo, dando su testimonio. Pero pasó algo. 2 meses después le detectaron una enfermedad de cáncer fea, fuerte. Una enfermedad fuerte, el hígado con cáncer, todo el cuerpo con cáncer. Estaba flaco el hombre ya. Todos comenzaron a reunirle dinero. Y nos preguntábamos unos a los otros, pero si Dios lo rescató de la droga, ¿por qué no puede sanarlo?
algo que te dirá, hay consecuencias hay consecuencias que van a tener que morir contigo, así como le sacan los ojos a Sansón. Porque el enemigo tiene algo. Tú saliste de una, pero él te dejó otra. Tú te sacaste una espada, pero él te dejó otra y tú ni cuenta te diste que está ahí. Algo que te diré es esto. Lo ungieron con aceite, lo bañaron de aceite, oraron por él, la iglesia, hicieron ayuno y oración, se murió jovencito. La consecuencia de la desobediencia es el pecado. Y a veces pensamos que Dios nos sacó de un lugar y pensamos nosotros de que ya estamos libres, que Dios va a seguir haciendo milagros. Familia, hay consecuencias que van a correr, dice la Biblia, por nosotros, por nuestra desobediencia. Ahora bien, si usted viene en Cristo, mire bien, si usted está en Cristo en obediencia y te pasa algo es porque Dios se va a glorificar. Pero si usted desobedeció a Dios y en la desobediencia que usted tuvo de Dios, usted pensó, oiga bien, que Dios se va a glorificar, usted se equivocó. Yo no sé si me están entendiendo. Porque debemos de entender lo que es el evangelio. El que está en Cristo, todas las cosas obran. Pero dice el que está en Cristo, no el que no está en Cristo, que vive apartándose, descarriándose. Si un cristiano, sea de aquí, o sea de lo que viene en el sábado, se desobedece al Señor y algo le pasa y viene pidiendo la oración, a mí que no me eche culpa porque Dios no me usó. Ese no es mi problema. Por eso yo siempre le digo a las iglesias, Dios se glorifica con el que no es cristiano. El 90% por la cual Dios se glorifica, que tienen cáncer, problemas, enfermedades, deudas, es que no, el que no lo conoce. El que ya lo conoce y falló y le vino un problema, yo puedo orar, ungirte con hacerte, bañarte, pero si eso fue causa de una desobediencia, Dios te bendiga, varón, te va con Cristo así. En serio, yo conozco pastores cristianos con diabetes, con problemas, con tantas enfermedades. Y usted dice, pastor, le pone la mano, lo unge. Entonces pregúntele a Pablo que en vez de orar por Timoteo, le está recomendando jugo de uva por el dolor de su estómago. Y como Pablo no tuvo la capacidad de decirle, Timoteo, ven acá, yo también soy un hombre de Dios, sánate en el nombre de Jesús. No, porque hay consecuencias que te vas a morir con ella. Y pregúntele a Timoteo qué fue lo que él comió, cuántas cosas que comió que le provocó gastritis en el estómago. Pues yo no sé. Yo lo que sé es que se fue con esa consecuencia, porque no menciona que fue sano. Pablo le recomendó algo natural para que se mejorara, siendo Pablo una gente que hasta los muertos resucitaban y los demonios se iban. Estamos aquí. Causa de la consecuencia, causa de la desobediencia. Por eso mi recomendación es no desobedezca. El enemigo quiere atraerte, el enemigo quiere persuadirte, el enemigo quiere hacerte caer. Por eso la Biblia advierte muy claro y dice, cuidarnos de las tentaciones, huirle a Satanás, resistirle a ella. Porque el que resiste va a recibir la corona de vida que Dios tiene preparada a aquellos que le aman. Y el que le ama obedece al Señor hasta la muerte. Amén. Póngase de pie. Yo quiero que en este momento aprendamos a obedecerle, aunque yo sé que esta iglesia obedece al Señor, amén, pero a veces también patinamos. Entonces tenemos que cuidarnos, estar velando día y noche. Ore, les recomiendo orar. El día que usted no quiera orar, ese será el día que la mejor oración va a ser al cielo. ¿Cuál es? Señor, mire, estoy a punto de caer, estoy a punto, Padre, me siento débil. Me siento, Padre, que mis ojos atraen otras cosas, que mi mente piensa cosas que no están bien, Señor. Cuando tú sientas esos deseos carnales, ora al Señor. O dile a tu esposa que te atienda. Pero húyele a todo eso, amén. Húyele a todo eso para que el Señor te use. Y no solo te guarde cuando vaya a hacer algo para Dios. El pastor me dijo que voy a dirigir, que voy a predicar. Guay, me meteme en ayuno, el Señor habla esta lengua a través de mí. Entonces los otros días no te guarda para Dios. Voy a leer la Biblia mañana, pero hoy no oraste. Porque sientes que mañana es que te va a santificar. Tienes que vivir en santidad todo el día. Porque Dios no es un momento, ni un momento aquí, ni un momento allí. Dios tiene que estar permanente, amén, en ti. Tienes que guardarte para Él. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Guárdate. Guárdate para Dios. Mira las cosas que Dios tiene para ti, cosas buenas, cosas poderosas. Mantente en Él y verás su gloria. ¿Quieres que Dios bendiga tu vida?
Y él la bendijo. ¿Quién te dijo a ti que yo iba a llegar con $400 de allá con lo mismo que me fui de aquí? Pues Dios me ama, porque allí estaba haciendo su voluntad. Allí no tenía los ojos distraídos, allí tenía el oído de Dios para hacer lo que él quería ahí en ese lugar. Entonces dice la palabra de esta manera, que Dios provee. Dios provee. Y yo sentí, y mira, y algo que no sentía en mi corazón, porque Dios a veces da sorpresas, que yo iba a regresar con esos 400 para atrás. Nunca, escucha bien, nunca me imaginé eso. Yo lo que me imaginaba era desbaratar esos 400 y darlo, comer con algo, y era todo calculado, eran 400, yo no sé dónde llegué. Pero Dios dijo, no es como tú piensas. Tu pensamiento y el mío no son iguales. Tú haces mi voluntad, yo me preocupo por lo tuyo. Yo te bendigo, yo abro puertas. Dios, ¿sabe dónde me vi yo luego? Y esto lo voy a decir claro. Y yo sé que eso va a llegar. Y si fue solo un pensamiento, amén. Algo que te voy a decir es esto. Mírelo como mírelo, pero Dios sabe lo que hace. Por eso usted y yo debemos de estar fiel a Dios, porque si desobedece, Dios no se va a glorificar y lo hará con otro. Por eso Dios no ha terminado contigo, tú no conoces su final. Algo va a hacer Dios poderosamente. Amén. Lo lindo es, oiga bien, lo lindo es, entré con dificultad y salí en el aeropuerto tirándose fotos la gente, alaba a Dios. Es que Dios sabe lo que hace y Dios es un Dios todopoderoso. Así que en este momento yo quiero orar por ti. Padre, en este momento bendice cada vida, bendice cada persona que está aquí, amado Dios. Te pido, Padre, que en este momento, si hay alguien que ha pasado por algún momento difícil, sea tú, Padre, glorificándote en este momento. Sea tú abriendo la puerta que se ha cerrado. Sea tú trayendo esa fuerza que traíste sobre Sansón, pero en ello, sea financieramente, sea sanándolo de cualquier enfermedad y librándolo de cualquier obstáculo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo, porque para ti no hay nada imposible. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que te glorifica. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que eres poderoso. Gracias, Espíritu Santo, porque eres maravilloso. Y yo sé que algo tú estás haciendo y seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Y el Señor te dice en este momento, no he terminado contigo. Escucha bien, cuando Dios determina algo, lo va a hacer posible. No es cuando tú quieres, cuando Él quiere. Si Él dijo que va a hacer algo contigo, debe de creerlo, aleluya. Profetízalo, porque todavía el tiempo tuyo no se ha terminado. Algo va a ser Dios, aleluya, en tu familia. Algo va a ser Dios en tu finanza. Algo va a ser Dios contigo. Algo va a ser Dios con tus hijos. Algo va a ser Dios, aleluya. No pierda la esperanza, porque a veces perdimos la esperanza. Y algo que me enseña Sansón es lo siguiente: no perdió la esperanza de que iba a derribar, de que iba a destruir los filisteos. Y se complementó no cuando él quería, sino cuando Dios quería, porque Dios determinó que era así. Dios determinó que iba a ser así. Él pensó que era peleando, metiéndose en pleito. Dios dijo, no, es como tú menos piensas, aleluya, que yo voy a terminar mi victoria, porque cuando Dios determina algo, lo hace a su modo. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por cada uno de ellos. Bendícelo, Padre, poderosamente. Llénalo de bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien llegó buscando la sanidad, recíbela en el nombre de Jesús, porque sé que esta palabra no va a caer o no te va a ir, sino que va a ser tocando tu corazón, ministrando tu mente, y te irá en victoria, de victoria en victoria, hasta cumplir y Dios determinar lo que va a hacer en ti. Amén. Dios bendiga tu vida, familia, poderosamente en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Te vemos este sábado poderosamente. Algo que te voy a decir: traiga un invitado, por favor, le digo, traiga un invitado.
y usted será testigo